Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, a mis hermanos Padre Cristo, a todas las personas que nos ven por medio de este canal. Ya saben que estamos luchando por fe, a veces nos vemos ahí en Facebook o en TikTok. Los quiero saludar en esta tarde, bonita tarde que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido grandemente para saludarlos. Esperemos que sus familias, sus hijos, sus nietos estén bien todos, estén bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero continuar con el video que hice del centro de rehabilitación donde estuvimos gozándonos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Corté un poquito el video cuando me quedé ahí donde les estaba platicando del muchacho este que estuvimos visitando en el centro, de cómo se sonreía, ponía atención. Y yo me gozaba, pues de eso me dio mucha alegría, ganas de llorar, porque pues lo que me comentaba el hermano, pues de que él lo escuchaba y pues creo que puso un poquito de atención, ¿no? Yo me siento contento, maravillado por el Señor, porque me ha permitido llevar esa palabra, predicar un poquito de lo que he aprendido en el tiempo que he estado sirviendo a mi Cristo en el Evangelio. Sé que a veces, muchas veces nos pasa esto a muchos, de que no nos permiten llegar más allá, ¿verdad? Más de llevar o predicar, porque muchas veces nacemos en una parte de la iglesia donde mucha gente, en vez de servirnos para apoyo, nos sirve de tropiezo o muchas veces no nos quieren enseñar, pues. Entonces, o muchas veces nos enseñan, pero no nos dejan llegar un poquito más arriba de aprender, estoy diciendo, o de que el Señor nos use, pues porque pues ellos no permiten, no sé cuál será lo que ellos piensen, ¿no? En el concepto de mi vida como hijo de Dios, en los transcurso del tiempo que he estado en el Evangelio, pues he estado en muchos estudios, bastantes encuentros, estudios como cuando en aquel tiempo que nosotros estábamos en el Ébano, estuvimos estudiando para maestros, estuvimos estudiando para muchas cosas, ¿no? Y Dios nos permitió llegar a terminar todas esas, yo les llamo carreras, ¿no? Que el Señor nos mete a estudiar. Y terminamos, pero pues no pudimos ejercerlas porque no se nos permitió, ¿no? Como cuando un joven estudia su carrera, licenciatura, arquitectura, ingeniería, el doctorado, y les piden 3, 4 años de experiencia. Si tú no le das la oportunidad, pues nunca va a tener esa experiencia que tú le pides, ¿no? Y pues muchos que estamos en este caso en el Evangelio, muchas veces, pues hay personas, ¿verdad?, que ponen barreras para que nosotros podamos experimentar, se puede decir, o llevar el Evangelio de Cristo. Como en este caso, no me había tocado a mí ir a los centros de rehabilitación a predicar el Evangelio. Me había tocado participar en cultos, predicar en cultos, iniciarlos, predicar, pero no me había tocado ir a un centro de rehabilitación. Me había tocado subirme a los camiones a predicar el Evangelio, a hablarle a las personas. Me ha tocado ir a las canchas de fútbol, de básquet, y a llevar el Evangelio, a predicar, a cantar, a tocar. Me ha tocado estar en campañas, me ha tocado estar en iglesias que me han invitado, pero sí no había experimentado, o sea, he estado en centros de rehabilitación, pero no predicando, ¿no? Y hoy me tocó experimentarlo. Y se siente muy bonito a la vez estar ahí predicando el Evangelio, dando palabra de Dios, pero también duele porque ves todo, las caras de los jóvenes, la tristeza, el dolor de que las cosas que consumen, pues. Entonces es cosa que experimenté. Ayer precisamente estaba escuchando o estaba viendo yo en un video donde unas personas están predicando en una calle de Dios, hablando de la palabra y están unos jóvenes que viven en la calle y andan mal vestidos, drogándose, pero están recargados en una barda ahí y están cantando esa alabanza que dice, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Y un joven que estoy mirando ahí en el video que está atrás allá, está cantando con su corazón y adentro y está llorando, pero es un chavalo que es drogadicto, que está alejado de su familia, que
que a lo mejor pasó en algo en él, a lo mejor le servía a Dios y se alejó, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasará por la vida de él? Pero me puse a pensar yo, a veces que estamos haciendo muchas veces, perdón por lo que lo diga, ¿no? Pero que estamos haciendo dentro de la iglesia, pues adentro del templo, pudiendo salir a las calles a predicar el evangelio, poder ir a hablarle a los jóvenes, a la gente de los barrios pobres o a la gente de los barrios ricos, no sé. Estamos perdiendo tiempo, pienso yo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que debemos de llevar el evangelio y predicar y predicar por todo el mundo, pues, pero se nos ha quitado un poquito ese mandamiento de ir, pues. ¿Por qué? Porque hoy esperamos el domingo, el jueves, o el miércoles, o el sábado, o el lunes, para estar en el lugar donde vamos y adoramos a Dios. Y está bien, no digo que no estoy diciendo que está mal, está bien, pero nos olvidamos de lo que Dios nos ha mandado, el mandamiento que nos ha mandado de ir, pues, y llevar. Entonces, yo me he dado cuenta por ejemplo, en el caso mío, eh, no sé cómo piensan los demás, pero yo en el caso mío he pensado, yo, ¿qué estoy haciendo estando encajonado en una sola parte? Pues de no salir de ese lugar, pues siento que el tiempo se pierde, como dice el pastor o dicen muchas personas, el tiempo de Dios está cerca, pues sí, pero el tiempo se nos está yendo a nosotros porque no estamos actuando, no estamos haciendo lo que debemos de hacer como hijos de Dios, pues. O sea, nosotros nos estamos comiendo la miel, pues la mielecita, nos estamos llenando, pero no pensamos en aquel, pues que necesita de Dios. A lo mejor tú puedes decir como muchos criticamos esto, ¿no? A veces pasa un joven drogado por la calle, mira cómo anda, mira qué pasó con él, pero, o sea, cómo va, cómo viene, o cómo anda, o qué hizo, pero no te pones a pensar qué pasó atrás de él, pues qué fue lo que le pasó, qué maltrato tuvo, qué vida llevó más bien, pues. Eso es lo que me refiero yo. Hace mucho tiempo yo, unos un año pasadito atrás, escuché un testimonio de un hermano por medio de este medio, donde allá donde nos andaba predicando el evangelio, un hombre rico que es evangélico le regaló un anillo. Y era un anillo un anillo caro, que costaba miles de pesos. Y él le preguntó al hombre que si por qué se lo regalaba y él le dijo que Dios le había dicho que se lo diera y que se lo pusiera. El hombre que él se lo dio y se lo puso. Pero a este joven, luego les voy a decir el nombre de él, no me recuerdo el nombre del predicador ese evangelista, lo invitaron a predicar a Chiapas, por allá Chiapas, allá no sé en qué parte de Chiapas. Y fue una campaña muy grande donde hubo muchas personas. Lo invitaron los pastores allá a esa campaña. No sé si era un estadio o era algún lugar de algún pueblo. Y dice que llegó a predicar y era una predicación tremenda la que estaba dando. Estaba hablando sobre el hijo pródigo que se había retirado de su casa y todo eso. Pero en el momento que él está predicando, dice que se acercó un joven al lugar ahí donde estaba predicando, todo barbón, todo despeinado, todo sucio, sus ropas todas destruidas. Allá dice que estaba lo último, pero aquel joven dice que él lo miraba y estaba llorando y levantaba sus manos. Entonces dice que él escuchó una voz del Espíritu Santo del cielo que le dijo, ¿ves a aquel joven que está enfrente de ti? Dice que le dice. Y dice que le dice, Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Ves a aquel joven que está enfrente de ti? Sí, Señor, dime. Entrégale el anillo que traes en tus manos. Señor, le decía, ¿cómo le voy a entregar este anillo, señor, a ese hombre si es un hombre que anda de vagabundo para esto y para aquel lado? Si es un anillo caro, entrégale el anillo a ese joven. Cuando él le escuchó por tercera vez que el Señor le habló a ese joven, le dijo, joven, pásese enfrente para orar por ti. Y dice que cuando aquel joven se acercaba venía temblando, no sé si de las drogas o del frío que tenía porque estaba lloviendo. Y se acercó ese joven. Pero dice que cuando se acercó ese joven, lo extraño fue que un pastor que estaba en la parte de arriba donde estaban los pastores, se bajó corriendo, dice él,
y va y abraza, perdón, no, porque eh, soy muy orón, pues soy muy una persona que mi corazón explota luego, cuando escucho estas cosas o veo estas cosas, que como Dios eh, eh, hace las cosas, pues cómo mueve el amor, el perdón, el milagro, pues es lo que les quiero hablar yo. Entonces dice que aquel hombre se acerca y aquel hombre con su traje bien vestidito, el varón aquel, pastor, va y lo abraza, lo levanta, lo besa. Y, cuando aquel varón va y lo abraza y lo besa, el predicador le pregunta a otro pastor y le dice, pastor, pastor, le dice, ¿por qué aquel hombre que tiene ese saco tan caro, ese pantalón y esa corbata tan cara, vaya y abraza a ese joven que está tan sucio, que viene todo despeinado, que viene todo mojado, lleno de lodo? Va y lo abraza con tanto amor a ese joven. El pastor le dice al evangelista, le dice, ¿sabes quién es ese pastor? No, pastor, le dice, ese pastor que tú ves ahí abrazando a ese joven, le dice, fue el que te invitó a esta campaña, le dijo, de milagros. Fue el que dijo, inviten a este joven para que venga y predique el evangelio aquí está, a este lugar. Pero ¿sabes qué? Ese pastor, le dijo, es el padre de ese joven. Sí, pastor, le dijo, ¿sabías tú? Le dijo, que ese joven, le dijo, era un gran predicador, le dijo. Ese joven, le dijo, era el líder de los jóvenes del distrito, de todo Chiapas, le dijo. Ese joven, le dijo, tenía un ministerio como diácono de la iglesia, le dijo. Pero un día, dice, una bruja de aquí de Chiapas le puso una trampa, le dijo. Él estando en un hotel, dijo. Fue una muchacha, dijo, donde él estaba, y lo sedujo y él cayó, dijo. De esa vez, de él no se supo nada, dice, se retiró, se fue. Pero ese hombre que lo está abrazando es su padre, dijo. De hace 5 años, él no lo miraba. Por eso lo abraza, le dijo, lo acaricia, porque hoy ha vuelto el que se ha perdido. Entonces, hermanos, eso es lo que yo te digo. A veces yo platico y digo, pregunto, ¿por qué criticas al que se ha perdido? ¿Por qué criticas al que se aleja de la iglesia? ¿Por qué tú juzgas al que está en la iglesia? No, hermano, al contrario. Si tú ves al soldado caído, ayúdale a levantarlo. Si tú ves que está herido, tú sé el vendaje para que sea sanado. Tú sé esa medicina para que sea sano. Que sea el Señor que te use para que esa persona sea sana. Imagínate ese joven, cuánto no sufrió en 5 años. ¿Cuántos brothers no habrá retirados de la iglesia, apartado de Dios, por culpa tuya o por culpa mía, por una palabra mal que hemos dicho? Por eso es necesario que estemos bien con Dios, hermano. Por eso te digo, lo que yo digo por medio de esto, no es por hablarlo. Muchas veces es necesario decirlo para que entiendas que el amor de Dios es muy grande. Nos alcanzó a ti y a mí. Entonces, yo llego a esos centros de rehabilitación, llegué y vi yo la necesidad, la tristeza, pero vi la alegría en esos jóvenes que recibieron palabra, hermanos. Por eso te digo, es importante, admiro, me he dado cuenta que admiro lo que hace el hermano Jorge, los que están con él ahí trabajando, que es muy importante trabajar con esos jóvenes, es muy importante estar en esos lugares, es muy importante salirte a la calle, hermano, a predicar el Evangelio. Es muy importante subirte a los camiones, hermano, llevar el Evangelio. Hay mucha gente que tiene esa necesidad. Miren,
Sabemos que Cristo está cerca, pero no sabemos el tiempo y el momento. Pero el momento está ahorita y el tiempo es de Dios, hermanos. Agarra ese texto que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Las naciones nos necesitan nuestra oración, hermano. Necesitan de ti y de mí. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos llamó. Porque somos servidores de Cristo. Debemos de llevar ese Evangelio. Ponte a pensar o ponte en el lugar si tu hijo estuviera ahí. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías? Ponte a pensar, hermano. Hay hermanos que han tenido hijos cerca de la muerte. Hay hermanos que tienen hijos que tienen problemas diferentes a los de tus hijos. Pero ellos luchan para sacarlos adelante porque los aman, hermanos. De verdad te lo digo. No podemos medir con una cinta el amor que Dios tiene por nosotros. No podemos, hermanos. Por eso te digo, déjate de criticar a los pastores. Deja de criticar a las iglesias. Deja de criticar a los demás. Dedícate a hablar del amor de Cristo, que es lo único que nos queda. A lo mejor soy muy repetitivo en esto, pero es de lo que te voy a hablar todo el tiempo. Es la única razón de mi vida. Amar a los demás. La única fuerza que tengo es amar a Cristo. Es continuar. No te puedes detener por cualquier cosa, hermano. No te puedes detener. Tienes que predicar de Dios. Y te lo vuelvo a repetir. Puedes vivir en el mundo, pero no puedes ser parte del mundo, hermano. Porque ya fuiste escogido por Dios. Eres especial para Dios, pero necesitas entenderlo. Necesitas aclarar tu mentalidad, tu corazón. ¿Por qué? Porque es importante que veas así las cosas. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si el día de mañana vas a traer otra mentalidad? No, debes de cambiar tu manera de pensar. El día que tú llegas a la iglesia el domingo, alegre llegas, alabas a Jehová, a Dios, estás adorándole, pero el día de mañana andas diferente. Oh, no. Como te digo, hermanos, el cristianismo no es fácil, pero tienes la gran ayuda que es Dios. Pero tienes que ser cuidadoso en todo lo que vayas a hacer. En todo. Tienes que ser cuidadoso. No es ahí te va. No, 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 no. Aquí no se puede jugar ni al cristianismo. No. Aquí tiene que ser auténtico. Entonces, hermano, te platico esto porque yo a veces, por medio de este asunto, veo muchas cosas. A veces a lo mejor no deberíamos de ver videos de lo que vemos aquí por medio de estos canales, pero, pero muchas veces sí nos ayuda un poquito. No, no a que nos convenga lo que nos conviene, no, 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 sino que agarrar lo mejor, pues. Y yo, pues, no te voy a negar, no te voy a negar que no leo la Biblia. Aquí la tengo, mira mi espada. Aquí tengo mi espada. Aquí tengo mi espada. Yo la leo la escritura, pero yo lo que tengo es que yo leo para yo estar aprendiendo. Si tú te fijas en mis videos, yo casi no te hablo de, el versículo fulano, mangano. No lo hago. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Estamos viendo lo que nos está pasando. Todos conocemos la historia. Lo que conocemos de Dios, conocemos la historia de Dios. Así que debemos de echarle ganas, mis hermanos. Debemos de echarle ganas.
Fíjese nomás cómo estará el mundo. Te voy a leer nomás un pedacito, dice. En aquel tiempo, dice, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no sabéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como, como entró en la casa de Dios y comió los panes de los proposición o proposición que no les era ilícito comer ni en él ni en los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿Os habéis leído en la ley cómo en el día de reposo y los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo si son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si pudieres, y si supieres qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, conoceréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Así que ya sabes, hermano, lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Entonces, hermanos, confía en tu Señor. Fortalécete en Él. Fortaleces en Jesús, hermanos. Por eso les digo, es muy bonito leer la palabra de Dios. Es muy hermoso, la verdad. Fíjese. Así que a nosotros nos toca ir a, ¿qué, hermanos? A llevar el evangelio, hermano. Debemos de sembrar la palabra del Señor. Debemos de buscar la forma. Por eso la otra vez les está hablando. Cuando tú trabajas tu tierra, trabajas esa tierra, bien trabajadita, vas a cosechar, vas a sembrar en una buena tierra. Va a haber muy buena cosecha, hermanos. Y es lo que debemos de hacer. Déjate, como te digo, de criticar a los demás. Dedícate a sembrar, dedícate a cosechar. Las células son muy importantes. Sabemos que las células son muy importantes. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros salir aquí a la esquina? Salir a las canchas, salir ahí al camión, salir a otra parte a predicar el evangelio. No perdemos, no se nos va a acabar el día si nos vamos 10, 15, 20 minutos a predicar el evangelio. Es importante. Dice, hermanos, en aquel día y se salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba sentada en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se secó. Hermanos, es lo que te digo. Depende de tú dónde vayas a sembrar, hermano. ¿Cómo está tu tierra? O sea, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Cómo está tu boca espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? O sea, ¿qué testimonio estás dando a tu alrededor? Esa es tu tierra. Eso es lo que tú estás sembrando. Eso es lo que tú estás
quiero decirte, tú estás agarrando el asadón, la estás limpiando. Tú estás agarrando el aro, la estás procesando. ¿Para qué? Para sembrar. Es tu testimonio. ¿Por qué? Porque dice piedra, probablemente crezca rápido porque hay poca tierra. Pero ahorita te explico qué es lo que pasa ahí. Cayó donde cayó y no sirvió. Pero te digo, debes de fijarte qué es lo que estás haciendo en tu vida. Si vamos a llevar el evangelio, pero ¿qué estás haciendo? Muchas veces pasa esto. Podemos ir a predicar el evangelio, pero llegas a tu casa y te peleas con tu esposa. Podemos ir a predicar y podemos pelearlo con el vecino. Podemos ir a tu casa, podemos ir a predicar y podemos poner música mundana. Igual con tus hijos, igual con tu tío, con tus trabajadores si tienes, con tus colegas. Todo es un proceso, hermano. Eso es tu tierra, hermano, que debemos de procesar la tierra. ¿Por qué? Porque es el buen testimonio del cristiano. Y te lo vuelvo a repetir, dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Las aves son los que están a tu alrededor, porque esos son los que te van a criticar. Son los que, mira, y muy cristiano, y me acaba de predicar. Esos son los que te van a arrancar la semilla, hermano. ¿Por qué? Porque tú procesaste mala tierra en ellos. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Muchas veces predica la palabra por encimita, hermano. No les hablas la realidad de lo que puede suceder. O nomás les hablas poquito, pero no continúas hablando. No sigues procesando pues la tierra. Cuando tú siembras la tierra, tú tienes todos los días, o cada tercer día, no sé cómo van los de pero mi abuela, yo me acuerdo que mi abuela sembraba. Se le gustaba mucho sembrar ahí, por ejemplo, cebollita, cilantro, rábano. Y se checaba, la regaba, y si crecía una matita que no era de esa parte, la arrancaba, la echaba afuera. Era procesar, era limpiarle la tierra a la fruta o verdura que sembraba. ¿Por qué? Porque tenía que irse bien, ir la fruta bien, ir a cosechar. O sea, esa semilla tenía que salir bien, pues. O sea, tenía que procesarse bien. ¿Por qué? Porque ella había procesado su tierra bien y tenía que salir hacia la tierra que había hecho. ¿Por qué? Porque ella conocía lo que estaba haciendo. Entonces tú conoces dónde vas a sembrar, tú conoces esa tierra. Entonces tú debes de conocer tu testimonio, debes de saber lo que estás dando a la persona. Y dice, y brotó pronto, porque no tenía la profundidad en tierra. Oh, pero salió el sol y se quemó. Está tremendo eso, está tremendo. Eh. ¿Y por qué dice? No tenía raíz y se secó. ¿Eh? O sea, la raíz no se hizo profunda, hermano. Sino a lo mejor se extendió para los lados, pero por fuera. La palabra de Dios dice que debe de profundizarse que en el corazón de la persona, en la mente. O sea, debe de llevar esa profundidad de palabra, debe llevar que oración y ayuno. O sea, que estés metido con Dios. La palabra no se predica nomás así. A lo mejor tienes mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. El predicador en la iglesia puede tener mucha palabra, mucha Biblia, mucho versículo, mucha Biblia, mucha Biblia. Pero ¿qué pasa? A lo mejor esa palabra, esa Biblia, o sea, esa palabra, esa tanto. Duermes a la persona. ¿Por qué? Porque esa palabra no está profundizando el corazón ni el sentir, pues sentir. No lo está profundizando ni aquí, miren, la mentalidad. Porque tiene que haber convencimiento en los canales. Es como el músico. El músico, ¿qué hace? Es el canal para que la alabanza viene. Provoca a Dios. La alabanza provoca. Y el predicador está. Y viene la alabanza profunda en la alabanza. Y viene. Y es el canal que llega el predicador. ¿Y qué dónde viene el canal? Profunda. Llega el predicador y luego llega ¿a qué? A la congregación.
Y esa es la que adora al Señor. Es una conexión, pues todo. Es una conexión. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado, pues. He sido parte de eso, que lo he experimentado. Entonces, la raicita no tiene que quedar por encimita, la palabra no tiene que quedar por encima, tiene que ser profunda la palabra. Pero para eso tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estar constante en palabra, en palabra, en palabra. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ay, fíjate que le hablé a mi tía y me dice que estoy loco. Y ya te sientes tú, ay, sí, ay, mi tía no me escuchó, no me entendió. Ay, le hablé a mi hermano y me dijo que estoy loco. Le hablé a mi papá y ni siquiera se fue. Le hablé a mi mamá. Entonces, eso, todo eso, es lo que te hace que las raíces estén por encima, pues. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que llegue a esa persona, porque no hay oración, no hay ayuno en ti, pues. O sea, no hay una preparación, se llama, pues. Por eso es muy importante que tú vayas a las paradas. Tenemos una célula, tenemos un esto, tenemos esto en la iglesia. Es importante que estés ahí, pues. ¿Por qué? Porque es la preparación de este cascarón que tú tienes como de carne o de espíritu que se puede decir para que se prepare para llevar esa palabra, porque nosotros es como debemos de trabajar. El servidor debe de estar preparado para servir y para llevar. El servir es que sirves ahí en el lugar, pero también hay que llevar la palabra afuera. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué hace? Llega el sol, no estás preparado. O sea, llega el diablo y ¿qué pasa? Te pega, te hace pedazos. Así es esto, pues. Entonces, por eso muchos cristianos muchas veces mejor se quedan callados. ¿Por qué? Porque no hay preparación cristiana, pues no hay. Yo le llamo, yo le llamo, ¿cómo les puedo decir? Educación cristiana, pues tenemos que tener una educación cristiana en todos los conceptos, pues. Prepararte en todos los conceptos. Ahorita vemos bueno, no sé, en mi punto de vista, ¿no? Que un predicador se sube ahorita al altar y pues ya con tenis predica. Digo, no, yo sé, pues yo estoy enseñado, o no sé, como yo vengo enseñado, ¿no? Pero para mí el altar es algo tremendo, pues el altar para mí es algo que lo debo de respetar. ¿Por qué? Porque eso es donde se predica el evangelio, donde se predica la palabra de Dios. Debo llevar, bueno, honestamente la ropa, honestamente, como zapatos, mi ropa, honestamente, ¿no? Igual el Ministerio de Alabanza, igualmente tienes que ir, tu pelo cortado, honestamente debes de vestirte como debe ser. Pero yo veo muchos ministerios que no son así, veo muchos predicadores que no son así. O sea, formalmente así lo veo yo.